El vizcaíno Juan Prieto de Aedo pasó en poco más de 30 años de labrar tierras en su aldea natal, el Valle de Carranza, a amasar una de las mayores fortunas de su tiempo. Este hombre, que nació en 1661, como decíamos, en el Valle de Carranza, empezó en Madrid en el negocio de los abastos y de ahí fue ampliando su red de actividades especulativas a otros sectores y a otras regiones. Consiguió categoría de noble como caballero de la Orden de Santiago, lo que le dio acceso a puestos de enorme influencia política y económica. Su riqueza llegó a tal altura que a él recurrían como prestamista gobiernos, aristócratas y hasta el mismo rey de España. Juan Prieto de Aedo, apodado el Atila de Madrid por su voraz codicia, ha sido, sin embargo, un absoluto desconocido para la historia hasta que una biografía lo ha sacado del anonimato. Con su autor vamos a hablar en los próximos minutos en este nuevo espacio que nos proporciona Eusko Ikaskuntza, de la mano, como siempre, de Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Sí, un personaje realmente curiosísimo al cual ha dedicado 12 años de investigación nuestro invitado de hoy para dar como fruto este libro sobre el Atila de Madrid. Se trata de Francisco Andújar Castillo, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Almería, historiador cuyas investigaciones se han centrado en historia social del ejército en el siglo XVIII, lo que ha plasmado en obras como Consejo y Consejeros de Guerra en el siglo XVIII o Ejércitos y Militares en la Europa moderna, y también investiga la historia de los procesos venales en España y América, de lo que ha resultado libros como El poder del dinero, Ventas de cargos y honores en el antiguo régimen, y también El sonido del dinero, monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII. Y el Atila de Madrid es el título del libro en el que el profesor Andújar sigue los pasos de Juan Prieto de Aedo, pero va más allá y plasma una completa radiografía de la sociedad española y de los mecanismos de poder entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, o sea, en el tránsito justo entre la dinastía de los Austria y el ascenso de los Borbones. Buenas tardes, profesor Andújar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, como ha dicho Eva, Juan Prieto de Aedo nació en 1661 en el Valle de Carranza, en las Encartaciones vizcaínas, en un medio familiar humilde. Por tanto, no contó con recursos materiales para abrirse paso en la vida, pero usted sí que señala incisivamente que pudo adquirir otro tipo de actitudes que fueron decisivas para su porvenir. ¿De cuáles se tratan? Bien, Juan Prieto de Aedo recibió una formación por parte de su padre, es decir, tuvo la posibilidad de educarse, y ese capital inmaterial que significaba saber leer y escribir fue decisivo, y saber contar también. Contar fue decisivo para su trayectoria luego, cuando marchó a Madrid, muy joven, tenía en torno a 17 años, cuando él marcha sin un céntimo en el bolsillo, sin un maravedí, que diríamos de la época, en el bolsillo, y logra labrar esa inmensa fortuna. Entonces, es ese capital inmaterial que significa saber leer, escribir y contar, lo que le va a proporcionar, junto con las relaciones con sus paisanos vascos en la corte, le va a proporcionar pues la base de lo que va a ser el futuro de su gran empresa, de su gran riqueza, a lo cual luego unirá otra serie de actitudes ya propias de él mismo. Uh-huh. Si nos situamos ya en el Madrid de esa época, cuando Juan llega a la corte en torno a los 17 años, ¿qué ocupaciones sociales desempeñaban los vascos en aquel momento, en aquel lugar? Porque luego su círculo de máxima confianza, como nos decía, estará siempre compuesto por vascos también, precisamente. Sí, en efecto, durante esos años en la corte hay un activo núcleo de vascos, y también, más importante aún, o más extenso aún, con puestos más importantes desempeñados por navarros. Entre finales del siglo XVII y primeros años del siglo XVIII, vascos y navarros van a empezar a controlar buena parte de puestos decisivos del gobierno de la monarquía, de hacienda, de administración, de gobierno político, y se hacen con unas redes de poder importantes, en las cuales los vascos que emigran desde el País Vasco hacia Madrid se integran. Y este es un poco el proceso que sigue Juan Prieto, es decir, él viaja a Madrid y se vincula con un tal Juan de Monasterio, que está especializado en el abad
en el abasto de carne y otros productos en régimen de monopolio a la corte. Y no solamente a la corte, sino al espacio que más poder da y el espacio que más influencia da, y es las casas reales, el abastecimiento de las casas reales. Y bueno, esa será un poco también la base inicial de su éxito, aunque luego dependerá también de su propia sagacidad, de su propia estrategia, de sus propias dinámicas de relacionarse, de capacidad para los negocios, pero inicialmente es integrarse junto a sus paisanos, y además son paisanos carranzanos del Valle de Carranza, los que le van a proporcionar, digamos, las bases de su asentamiento en la capital de la monarquía. Claro, ha citado usted, profesor Andújar, el régimen del abasto por monopolio, porque claro, en aquella época, el antiguo régimen, anteriormente a la libertad de comercio, esto de los suministros cotidianos, de la carne, de la cera, del aceite, funcionaba así, mediante adjudicación por monopolio. Efectivamente, se hacía por un sistema que se llamaba el sistema de obligación, de obligados. Obligados era la persona, el contratista, asentista, hombre de negocio, que se obligaba a suministrar de un producto bien al Ayuntamiento de Madrid, bien a la ciudad de Madrid, bien a la corte, a los palacios reales, durante un tiempo y a unos determinados precios. Es decir, era un sistema monopolístico de abasto, generalmente de carácter anual, un contrato por el cual se comprometía a suministrar pues de carne, vino, pan, aceite, lo que fuese, de forma monopolística. Con diferenciando entre esos dos espacios, por un lado el abasto a lo que era la corte y por otro lado el abasto a la ciudad, ¿no? Evidentemente el contrato de mayores dimensiones desde el punto de vista económico era el abasto a la ciudad, sin embargo desde el punto de vista del poder y de las relaciones era el abasto que se hacía a las casas reales. Pero esos obligados, que era el nombre que recibían, obligados eran estos hombres de negocios que se comprometían a ese suministro en régimen de monopolio durante un tiempo que generalmente solía ser de un año, prorrogable, luego se podía prorrogar, pero eran contratos anuales. Y eso daba unas ganancias, en algunos casos, bastante sustanciosas. Uh-huh. En 1685, Juan de Monasterio, patrón del otro Juan, del que sería luego apodado el Atila de Madrid, decide dejar su negocio en la capital y asentarse en Bilbao, transfiriendo precisamente a Juan Prieto la dirección de su casa de abastos. Y ahí comienza la espectacular carrera de ese joven, que por aquel entonces tenía 24 años, y que mostró ya desde sus inicios una habilidad extraordinaria para los negocios. Bueno, ¿cuáles fueron las principales bazas, los principales factores que explican su meteórica ascensión a partir de ese momento? Bueno, pues son varios los factores. Primero, el factor, usted lo ha dicho, el factor suerte, de que el que había sido su jefe le dejara el aprendizaje del negocio hecho y, digamos, fue su base inicial. Se formó con él, con Juan de Monasterio, con otro carranzano que, bueno, añoró su tierra natal y decidió regresar al Valle de Carranza. Y él se quedó al frente de esos negocios, que no era solamente dejarlo al frente, sino que había que renovar, como he dicho antes, anualmente esos contratos, y supo hacerlo, supo relacionarse también con otros abastecedores, porque muchas veces estos hombres no actuaban solos, sino que actuaban formando sociedades mercantiles para agrupar más capitales, que eran las que se encargaban de este abasto, ¿no? Esa fue la base inicial, pero luego él tuvo una enorme capacidad para diversificar. Yo creo que la clave de todo su empresa y su entramado fue inicialmente la capacidad de diversificar en múltiples negocios. Es decir, él invirtió efectivamente en estos contratos de obligación, pero también fue prestamista, también llegó a suministrar hasta los ejércitos luego, tuvo una capacidad de diversificar, invertir en muchos productos financieros, pero desde mi punto de vista la esencia de todo estuvo en una estrategia que creo que es muy moderna, muy moderna, porque no es frecuente en la época, y es que esa diversificación lo que hizo siempre es no tener capital inmovilizado, es decir, no tener dinero perdido en
divertirlo en otros temas, sino centrarlo en productos que le produjeran ingresos y rentas, ¿no? Y entonces ahí pues invirtió en censos, en préstamos hipotecarios, en fin, en 1000 actividades y que le generaron muchísimos dividendos. Y luego, pues lanzó una estrategia que fue introducirse en un cargo público, el de contador mayor del Consejo de Órdenes, para desde ahí hacer negocios privados. Y entonces ahí, esa fue su clave. Ahí dominó una enorme información y con esa información pues fue capaz de hacerse con contratos mucho más sustanciosos. Y a partir de entonces se dedicó a invertir, a hacer de asentista. Es decir, invertir en rentas de la monarquía, en el arrendamiento de rentas. Y eso fue a partir de esa entrada en el Consejo de Orden. Es decir, desde ese puesto supo manejar pues ya muchos más negocios y ahí su capital se incrementó sobremanera. Fue quizá el hecho decisivo cuando se situó en el corazón de la monarquía y de ahí pues manejó contratos a nombre siempre de testaferros. Una de las claves también de su éxito está en que él casi nunca aparecía, de ahí que haya sido un desconocido para la historia de España, porque él nunca aparecía. Eran sus hombres de paja, sus testaferros, los que aparecían en todos esos negocios. Entonces, desde el cargo público, digamos, hacía negocios privados a través de estas terceras personas, de estos hombres de paja, y eso le dio, pues, le amplió enormemente su empresa y su capital, hasta convertirse, yo creo que quizás en el hombre más acaudalado que existió en toda la España del siglo XVIII. Y cuando digo eso me estoy refiriendo incluso hasta el final del siglo, cuando se crea el Banco de San Carlos, ¿no? El primer Banco Nacional y demás, ¿no? Yo creo que este hombre tuvo la mayor fortuna de todo el siglo. Lo que pasa es que es una fortuna desconocida y el personaje era desconocido precisamente por eso, porque se utilizó muchísimos testaferros que eran empleados de su casa de negocios para así diversificar los negocios. Esa fue la estrategia que yo diría que es muy moderna, ¿no? Es decir, lo que hoy diríamos poner los huevos en distintas cestas por si alguna falla y las otras den resultado, den beneficios. Sin embargo, también en esta sensacional carrera, profesor Andújar, Juan Prieto tuvo que salvar escollos, algunos muy importantes, que pudieron verdaderamente echar por tierra su negocio. Por ejemplo, con motivo del levantamiento del pueblo de Madrid contra la carestía de alimentos en 1699, el llamado Motín de los Gatos, en el que fue apuntado como principal especulador y uno de los culpables de esa carestía. Consiguió salir de aquellas protestas indemne. Y también, unos pocos años después, tras la Guerra de Sucesión, donde se posicionó, ahí estuvo poco hábil, se posicionó a favor del pretendiente derrotado, el candidato de los Habsburgo, pero sin embargo eso no le impidió seguir enriqueciéndose bajo el régimen que sucedió de los Borbones. ¿Esto cómo lo tenemos que entender? ¿Fue suerte? ¿Fue realmente que la habilidad de este hombre era increíble, era mutante, era un hombre mutante para sortear estos deslices, por decirlo así? Sí, bueno, más que suerte fue su enorme habilidad para salir de todos estos, digamos, escollos, ¿no? Fue un personaje enormemente hábil, enormemente inteligente, pero sobre todo tenía algo que era fundamental, y es que tenía un enorme capital relacional, y eso significa que él prestaba mucho dinero, era un prestamista también, y prestaba mucho dinero a personajes claves que luego podían decidir sobre su futuro. Es decir, digamos que tenía bien amarrado a mucha gente en el sentido de que le debía dinero pues desde la alta aristocracia hasta gente que estaba en puestos claves del gobierno de la monarquía, y eso le permitió salir airoso de estos problemas. Cuando se produce el motín de los gatos en la primavera de 1699 en Madrid, ahí se le acusa y hay muchísimas letras satíricas que le acusan como de ser uno de los causantes de la carestía. ¿Y por qué le acusan? Pues porque precisamente él se ponía de acuerdo con quien concedía los contratos de abasto a Madrid, que era el presidente del Consejo de Castilla, y le daba una participación, por lo visto, en el negocio, es decir, había una especie de soborno, eso le permitía subir los precios, y esa especulación
él era un especulador también, por supuesto, ¿no? Y en esa especulación pues lo tenía mayores beneficios, pero esos beneficios luego también los invertía en préstamos a gente que luego era clave para su futuro. Y la segunda cuestión y fundamental, y es que es lo que me refería antes, cuando se producen todos estos acontecimientos, cuando le persiguen como ostracista, como partidario del archiduque Carlos de Austria, bueno, él siempre se escapa diciendo que él no ha abastecido, por ejemplo, a las tropas cuando las tropas entran en Madrid en 1310, las tropas del archiduque, él no lo ha abastecido, son otros hombres que tienen los contratos de abasto con Madrid. ¿Quién son esos hombres? Sus testaferros, sus hombres de negocio. De tal manera que incluso van a la cárcel sus testaferros y él no va a la cárcel. Es una enorme habilidad para saber escabullirse, porque aparentemente él no tiene nada. Y es muy interesante y es muy bonito la expresión que se utilizaba en la época, porque he podido detectar cómo funcionaba. Y estos hombres de negocios, estos testaferros, cuando ellos firmaban un contrato a nombre de ellos, a su propio nombre, luego, meses después, tal vez a veces años después, iban ante un escribano y decían que tan solo tenían el desnudo nombre de haberse puesto en su cabeza esos contratos. Es decir, el desnudo nombre, es decir, mire usted, yo no tengo absolutamente nada que ver, pero eso lo hacían años después, cuando el verdadero propietario de todos esos contratos y de esos negocios era Juan Prieto de Aedo. O sea, que su habilidad extrema es la que le proporcionó esas posibilidades de salir indemne de acontecimientos como el motín de los gatos o como su clarísimo y declarado ostracismo. Uh-huh. Y así fue ascendiendo no solamente en lo que a riqueza respecta, sino también en lo que respecta a su figura pública, ¿no? Es reconocido como noble, asciende al Consejo de Órdenes, una institución muy poderosa desde la que pudo seguir multiplicando sus negocios y edificar el imperio que nos comentaba nuestro invitado, ¿no? Hasta poder ser considerado de tapadillo el hombre más rico de todo el siglo XVIII en España. Pero aunque poseía una fortuna espectacular en su tiempo, no parecía ser un hombre inclinado al lujo ni a los gastos innecesarios. Que era un hombre modesto, austero incluso, podríamos decir. Sí, en efecto, era una persona, yo creo que muy austera, no digamos dilapidó dinero en lo que buena parte de la aristocracia de la época lo destinaba, y era, por ejemplo, pues a invertir en joyas, en palacios, en lujo, etcétera, ¿no? Él prefería ese dinero invertirlo en negocios y que le produjera beneficios. No es una estrategia propia de la época, porque la mayor parte de la gente hacendada de esa época pues lo que hace es construir fastuosos palacios, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el navarro Juan de Goyeneche, que lleva esa estrategia, esa dinámica. Sin embargo, él lo que hace es de llevar esa vida austera. Era propietario de una gran casa palacio en Madrid, pero él vivía en otra, él alquilaba esa, y sin embargo él vivía en una más modesta casa de alquiler, porque lo que hacía era precisamente que le produjese ese alquiler unos beneficios para poder invertirlo en otros negocios. Es decir, la clave, creo que también otra de las claves de su éxito está en tener el capital siempre invertido en múltiples sitios y sobre todo no tener nada inmovilizado. Entonces el lujo significaba invertir en cuadros, joyas, etcétera, palacios. Pues eso no le interesaba, porque realmente estaba digamos que anulando un dinero que podía invertir en más préstamos, en más arrendamientos de rentas, en más asientos, en más contratos, y esa es una de las claves de su éxito, no ser como la mayor parte de los hombres de su época. Sí, era un capitalista ya, era un capitalista, sí, claramente. Sí, efectivamente. Creo que yo lo que he tratado de reconstruir no es tanto su biografía, que por supuesto he tratado de reconstruirla, sino ver cómo son sus estrategias de acumulación de capital. Uh-huh. Creo que eso es lo que a mí me interesaba más, ¿no? Es decir, como una persona desde la nada, porque él llegó a Madrid
sin un maravedí en el bolsillo desde el Valle de Carranza, pues como de la nada labra una fortuna. Entonces, claro, pues es una estrategia claramente capitalista y desde luego muy inusual en la época. Sí, sí. No es nada común en la época una estrategia como la que sigue este hombre. Sí, sí, nos lo ha explicado perfectamente. Y, oiga, profesor, ¿qué relación tuvo Prieto con su tierra natal? Y, no sé, ¿quedan huellas de él en el Valle de Carranza? Pues sí, y creo que sería importante que en el Valle de Carranza pues se pusieran en valor y que incluso los propios carranzanos lo supieran y lo valoraran. En el Valle de Carranza actualmente quedan 2 viviendas precisamente de la familia de los Prieto Aedo. Quedan 2 viviendas con sus escudos nobiliarios que precisamente los pagó él, los ordenó labrar, como les decían, los escudos él, es decir, forjarlos, los pagó y los ordenó labrarlos. Quedan 2 hermosas casas y luego queda sobre todo esas 2 casas están una en Ranero y otra en Santecilla, y junto a la casa de Santecilla hay una magnífica iglesia, que dentro de la iglesia hay una rejería que los historiadores del arte vascos dicen que es una de las más bellas rejerías que existen en el País Vasco, y que separa, y eso es lo más interesante, separa la iglesia, que la financió en la construcción, de una capilla de la familia que también la financió él. Y en esa capilla está el escudo de los Prieto Aedo, está dentro, y él encargó estamos hablando de en torno a 1715, cuando muere, se está construyendo todavía, encargó pues no solamente esa rejería, sino el altar mayor y la construcción de esa iglesia. Así que en Santecilla hay una iglesia que es obra suya, es decir, financiada por él. Desde que marchó desde el País Vasco a Madrid, no regresó nada más que una vez, y cuando estaba su madre enferma durante unos días, porque él no podía abandonar sus negocios, pero que sí mandó dinero para que comprara tierra en la familia, y sobre todo hoy en día quedan esos restos, que son esas 2 casonas muy interesantes con esos escudos nobiliarios, y sobre todo una maravillosa iglesia en Santecilla, que el interior, quizá el aspecto externo no lo parece, pero el interior es magnífico, está recién restaurada, y bueno, la capilla de los Prieto Aedo que está dentro, pues ocupa prácticamente casi la mitad de la iglesia, ¿no? Hoy en día ese es el resto principal que queda de la presencia de este hombre, que labró su fortuna en la corte, pero que le quiso dejar una huella en el Valle de Carranza. Yo 2 preguntas tengo también que pueden incluso calificarse ya un poco de curiosidad, tipo cotilleo. ¿Qué fue de su vida familiar y qué fue de su fortuna cuando falleció? Bueno, esa pregunta es muy interesante. ¿Qué fue de su vida familiar? Este hombre tuvo 2 casamientos. El primer casamiento con una mujer, también de origen carranzano, pero ella residía en Madrid, Juana de Monasterio, que no tiene nada que ver con el que fue su patrón, Juan de Monasterio. Casó en primeras nupcias, pero cuando acumuló ya una enorme fortuna, casó con la hija de un marqués. Y el mismo día que casó con esa hija, ese marqués, que era una chica muy joven, casó a la hija habida de su primer matrimonio con el hijo del marqués. Es decir, hubo un doble matrimonio desigual en la edad y en la condición social, pero a él le interesaba enlazar con la nobleza titulada, y esa fue un poco, tuvo una hija del primer matrimonio y 4 del segundo matrimonio. Cuando muere, pues sucede como sucede en el ayer y en el hoy, en muchas familias, en muchos patrimonios. En las mejores familias, ¿verdad? Exactamente. Pues sucede que ese patrimonio se diversifica, se fragmenta entre todos los herederos, y hay un heredero que es el que casa con la hija de su primer matrimonio, que es el marqués de Gallegos de Huebra, que pretende seguir con los negocios, y también su esposa casa en segundas nupcias con un ministro del rey, con un ministro de Felipe V.
esa esposa recibe una buena parte de la herencia, y el ministro Felipe V, pues aunque falta hacer una investigación monográfica para él destinada a su figura, el marqués de Tolosa, Miguel Fernández Durán, pues parece que se mete en asuntos un poco turbios de corrupción, y muere en una extrañísima circunstancia, porque aprovechando que es ministro de la guerra, intenta competir con el dinero y con las compañías que había formado que había sido el anterior marido de su mujer, con Juan Prieto de Aedo. Intenta luchar contra otras compañías mercantiles de la época. Bueno, se mete en negocios muy turbios y muy oscuros, y significan el final del dinero, de esa vía de la familia. Pero esa fragmentación del patrimonio entre varios de los herederos es lo que provoca que lo que había sido una fortuna acumulada por una sola persona se diversifique y sea del final. Y el intento que hubo de seguir por parte de este fundamental, del que fue ministro, pues bueno, en un caso escandaloso de corrupción que está todavía por investigar y que dudo que se encuentren fuentes, acabó por ahí, ¿no? Porque, insisto, el tema es difícil, pero bueno, hay incluso alguna referencia por ahí que parece que murió envenenado. Este exministro fue cesado y parece que murió envenenado por competencia con otras compañías que estaban con fuertes intereses en los contratos con la monarquía, en concreto con abastecer a los ejércitos de grano y de otros bienes. Así que ese fue un poco el final de ese enorme patrimonio que este Carranzano supo labrar durante aproximadamente 30 años. Uh-huh. Vamos, que en otras circunstancias quizás un heredero en condiciones hubiera creado un banco con el nombre del padre, ¿verdad? El Banco Prieto, y sería ahora quizás, pues como ha sucedido en tantas familias europeas, ¿no? El germen de una empresa que sigue funcionando en el siglo XXI, pero no es el caso. Pero no fue así, lamentablemente esa diversificación del patrimonio entre tantos herederos. Demasiados hijos. Y hijas, en este caso sí. Muchas hijas. Fue un poco el final, pero bueno, eso sucede con una enorme frecuencia tanto ayer como hoy, ¿no? Esa fragmentación de patrimonios, ¿no? Uh-huh. Se destruyen en esa propia fragmentación, ¿no? Bueno, Juan, lo que vemos en esta historia es que muchas de las cuestiones que salen a relucir en la figura de un emprendedor, de un tiburón de los negocios del siglo XVII, pues que tienen amplio reflejo en muchas cosas que vemos hoy en día también. Clarísimamente. Páginas de este libro que verdaderamente te parecen de rabiosa actualidad, que se suele decir. Un libro, en todo caso, interesantísimo, un gran trabajo del profesor Francisco Andújar Castillo, al que le ha dedicado un buen paquete de años, pero merece la pena. Se titula La Atila de Madrid, la forja de un banquero en la crisis de la monarquía, 1685-1715, y ha sido recientemente editado por Marcial Pons. Uh-huh. Francisco Andújar, pues nada, esperamos posiblemente, ¿no? Una biografía de otro de los partener que salen por aquí por la historia de Juan Prieto. Quizás sea el futuro trabajo, ¿no?, al que va a dedicar su tiempo. Sí, bueno, hay muchos vascos y navarros que algunos tienen muy pocas biografías, pero estos hombres fueron fundamentales en el gobierno y la hacienda de la monarquía durante muchísimo tiempo, y hay muchos por hacer biografías, e incluso, pues en este caso, algunos de los que fueron sus hombres de paja, sus testaferros, también tienen un gran juego. Pero sí, efectivamente, hay mucho por conocer y hay mucha historia por hacer, y sobre todo hacerla a la luz de nuevos planteamientos metodológicos y, en fin, y con nuevas estrategias de investigación. Sí, hay un enorme reto por delante, que espero que la gente joven se anime a seguir esa senda. Uh-huh. Muy bien, Francisco, pues gracias por acercarnos esta figura tan desconocida, la de Juan Prieto de Aedo, Carranzano. Gracias a ti también, Juan. Hasta pronto. Hasta pronto, Eva. Buenas tardes. Buenas Gracias tardes. A ustedes.